Bienvenidos una vez más a Valija de Apócrifos. Esta fría noche de febrero con el doctor Ricardo Arias, precandidato presidencial por el partido Colombia Justa Libres. Nacido en Armenia, casado con la señora Gloria Elena Macías, con quien tiene un hijo. Es ingeniero de la Universidad del Cauca y tiene estudios superiores de gerencia pública y financiera. Ha sido representante para el departamento del Quindío, senador de la República, presidente encargado del partido de la U, presidente actual del Fondo Nacional del Ahorro, miembro principal de la Junta Nacional de la Sociedad de Ingenieros y miembro también del Club Rotario de Armenia. Entre sus múltiples honores y galardones tiene la Gran Cruz, el honorable senador de la República, año 2012, y por el diario El Tiempo como el mejor funcionario público, año 2012. Y como mencionaba al principio, hoy en día aspira a la presidencia de la República por el partido Colombia Justa Libres. Y nos va a hablar sobre la fe como motor para la generación de una nación. Doctor Ricardo, muchísimas gracias. Una feliz noche. Su micrófono, se lo habilito. Magnífico. El espacio es todo suyo, doctor Ricardo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, apreciado Jack. Un saludo muy cordial, por supuesto, para usted y por su intermedio para todos los amigos que nos acompañan esta noche en las redes sociales y aquí en la plataforma principal. A Vicky Estrella también mi saludo y también la gratitud por estar pendiente de esta participación. Solamente déjenme adelantar unas excusas si me logran ver un poquito ronco, digamos, si me lo advierten, pero digamos que aspiro que podamos desarrollar la charla sin ningún problema. Les decía que me siento pues muy complacido, muy honrado de estar aquí en la Valija de Apócrifos, que estar en compañía de todos ustedes. Y en medio de ello, pues, digamos, la oportunidad se ofrece, es precisamente en el título de la charla, de la conferencia que amablemente me participaron, entre aquella que se denomina la fe como el atributo para la transformación de una nación. ¿De dónde nace ese título? Ese título que parece incluso, lo confieso, un poco religioso en lo que tiene que ver con la transformación de Colombia, pero en mi caso nace desde el convencimiento, nace desde la convicción suprema. Yo he tenido la oportunidad de desarrollar varias áreas de mi vida con mucho detenimiento y con mucha responsabilidad, no solamente en el campo profesional como ingeniero civil, sino también en el campo gremial en mi departamento. Yo fui director ejecutivo del Comité Intergremial del Quindío y presidí organizaciones gremiales de mi departamento y también a nivel nacional. Pero también en paralelo desempeñé muchas actividades desde el punto de vista cívico, tal vez por enseñanza de cuna de mis padres. Yo tuve siempre allí el claro ejemplo de la definición de dar de sí, de servirle a una sociedad, de serle útil a una ciudadanía. Entonces también en ese campo cívico, digamos que me dediqué por muchos años de mi vida y por supuesto con unos testimonios bellísimos allí, que tal vez no abusaría en ponerme a contarlos, pero por decirles que en cada área
digamos, de mi vida, así en paralelo las fui desarrollando siempre con mucha seriedad y, si me lo permiten, con mucha profundidad. Y hay una cuarta o quinta área que tuve la oportunidad de desarrollar y fue precisamente el día que conocí de la palabra del Señor. Yo soy, digamos, un ciudadano que pertenece a la comunidad cristiana de Colombia. No tengo ningún rango, digamos, ningún título, digamos, dentro de la misma comunidad cristiana, pero sí porto, digamos, allí esas características que se desarrollan alrededor del ciudadano evangélico, o sea, que conoce la palabra, del ciudadano cristiano, pero también de un ciudadano protestante. Y en medio de ello, pues yo aprendí a conocer la palabra de Dios en toda su profundidad. 33 años, 33 años buscando una cercanía permanente a través de la palabra y de estudiarla y de comprenderla. Y a fe de que yo no, al menos no recuerdo algún día que en las madrugadas no, digamos, no haya mantenido ese estudio de la palabra y ese estudio digamos, y esa forma de aproximarme a ella. ¿Y por qué hago mención entonces de todas estas? Decía, empecé también entonces, pues si hacemos la sumatoria, pues empecé a conocer un país, empecé a mirarlo en vivo y en directo, y empecé a tener también una cercanía con el país nacional, pero digamos desde el mismo establecimiento. Me correspondió en medio de todo este recorrido ser concejal de Armenia, diputado en la Asamblea del Departamento, luego representante en la Cámara y luego senador de la República. O sea, hice toda la carrera que en lo público en Colombia se ofrece, y en medio de ello entonces tuve que venía precisamente teniendo un conocimiento del país y que lo podía ir evaluando desde la formación profesional, desde la formación cívica, desde la formación gremial y ahora también desde la misma formación cristiana. Entonces, bajo ese orden de ideas, pues digamos que tuve ese momento de mirar este país nuestro y de empezar a sentir alguna inconformidad, no con el país, sino con los temas del país. ¿Por qué lo digo? Porque me ha parecido que nosotros hemos vivido, digamos, en una especie de rueda giratoria durante los últimos 57 años de vida nacional, donde lamentablemente hemos tenido que convivir con un conflicto colombiano que nunca nos propusimos superarlo, sino atenderlo, no superarlo, sino atenderlo. Pues digamos que en medio de ello nuestro país se fue llenando de una serie de desconcierto interno y de una serie de debilidades que no eran exactamente las propias de un país como el nuestro. Y entonces, mientras yo más conocía al país, más me lamentaba porque pensaba, pero ¿por qué? Si nosotros tenemos un país que lo tiene todo, si somos un país, digamos, recibido como promesa, si nosotros verdaderamente miráramos en detalle las condiciones de Colombia, ¿por qué teniéndolo todo nos va a faltar todo? Y con base en esa misma inconformidad y tratando de resolver esa ecuación, me di cuenta que en el vivir de los gobiernos, en el cuatrenio, en cada cuatrenio, digamos, que se adelanta en la democracia colombiana, pues hemos tenido unos dogmas, una especie de verdades de apuño que aplicadas en ese tormentoso pasado, hoy son inadecuadas para el presente mismo. Pero nosotros nos resistimos a cambiarlas, nos resistimos a cambiar esos dogmas y queremos que la sociedad colombiana y queremos que la aproximación al nuevo siglo, al siglo XXI, lo estemos llevando casi con los mismos libretos de los siglos anteriores. Y ahí empecé, digamos, como a tener ese choque contra la realidad y el pensamiento,
contra lo que uno podía tener en la idea y otra era en lo que veía en la realidad. Y por eso tal vez en mi periodo final en el Congreso me propuse recoger las cifras de nuestro país, las cifras negativas por un lado. Como ingeniero civil realmente era sencillo como congresista poder hacer el acopio de las cifras negativas, y también cuando terminé las negativas me propuse también a tener las cifras positivas de Colombia. Y allí, queridos amigos, pues digamos que puesto eso en una balanza entre lo negativo y lo positivo, pues me di cuenta que no estaba, digamos, del todo lejos lo que en mi pensamiento se decía, de que este era un país que lo tenía todo, pero que le faltaba todo. O sea, un país que tenía tantas cosas positivas que nosotros ni siquiera lo advertíamos y más bien preferíamos seguir contemplando las cosas negativas que tanto han afectado a nuestra población. De allí salió un libro, bueno, no libro, eso suena muy ostentoso, un ensayo literario que titulé Colombia, un país que no tiene excusa. Y con base en ese título, recuerdo que el presidente Uribe al final del 2010 me presentó en Casa de Nariño ese ensayo literario en un acto muy bonito que mi familia guardamos con mucha gratitud, y posteriormente el doctor Juan Manuel Santos, antes de asumir la presidencia, viajó a Armenia, de donde yo soy oriundo, y allí también me presentó ante los míos, ante los propios, también ese libro o ese ensayo literario del cual he mencionado. Y allí el presidente Santos me invitó a acompañarlo en la presidencia del Fondo Nacional del Ahorro, y yo creo que allí, apreciado Jack y apreciados amigos, yo creo que en la dirección de esa entidad me di cuenta que lo que tenía en teoría lo podía llevar a la realidad. ¿Y qué era lo que yo tenía en teoría? Que necesitábamos un nuevo libreto, que nosotros no podíamos seguir teniendo un país basado en una especie de ideologías que partiendo del pensamiento del hombre, las veníamos aplicando en los tiempos constantes de la nación. No, lo que nosotros necesitábamos era una metodología en vez de unas ideologías. ¿Y de dónde salía la metodología? Pues de la misma palabra de Dios. Recuerden, hay un principio por allá bellísimo que dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. O sea, con mucha fe, digamos en mi caso, creyendo que en la palabra está el camino, la verdad y la vida de una sociedad, con esa misma creencia me propuse entonces dirigir a aquella entidad que estaba llamada, digamos, a la desaparición o más bien a la liquidación, dado su momento, el momento actual en aquel año 2010, donde las pérdidas y donde los colombianos habían dejado de participar en ella, estaba casi que condenada al cierre. Pues me propuse más bien administrarla de acuerdo a los principios que en la palabra se enseñaba, por supuesto, aplicados en una entidad financiera dedicada a la economía nacional. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que aplicando la palabra en el estricto rigor y por supuesto, digamos, con alguna, ¿cómo diría yo? De alguna manera, eh, ¿cómo digo? Eh, Aplicando aquellos principios, no de una manera religiosa, es lo que quiero decir, no diciendo es que se debe hacer así, punto, sino más bien como buscando en las circunstancias sin afectar al establecimiento, pero aplicando los valores y los principios que en la palabra se enseña para el manejo de la economía, de la economía universal. Y yo creo, lo hicimos con mucho juicio, lo hicimos con mucho detenimiento. Para ilustración del tema, el ahorro lo volvimos un principio nacional. El ahorro que solamente era un vocablo, pero que ya nadie aplicaba en la economía del país, pues desbancaba, por decirlo de alguna manera, el crédito. El de la institución. Pues bien, volvimos a recuperar el principio del ahorro, volvimos a mostrar la bondad de su aplicación en el medio de la sociedad, y allí se dio
un tema de una belleza sin igual, queridos amigos. Incluso empecé a gritarle a Colombia la necesidad del ahorro como virtud, como atributo de, de una sociedad, y empezamos a diseñar modelos financieros que en Colombia solamente existía uno. Tal vez ustedes lo conocen, el UPAC o después el VR en su transformación. Pues bien, empezamos a generarle una competencia a ese modelo de crédito y más bien, sin acabarlo, dijimos, vamos a crearle un modelo alterno a la economía colombiana y creamos los TACs. Y los TACs no es otra cosa sino que el ahorro lo llevamos como en un principio fundamental tan importante que en adelante la vivienda de Colombia podrá adelantarse con cero crédito y cero cuota inicial. Ese fue un modelo que trabajamos durante 3 años y medio con unas firmas muy reputadas en Colombia, Economía Urbana, Econometría y Heritage Consulting, y con todas ellas logramos finalmente obtener un modelo inexistente en el continente, ni siquiera en Colombia, en el continente, y que fue el modelo que en el momento en que lo logramos, con aquellas firmas, concebir y plantear, en su revisión el Banco Mundial lo declaró la herramienta innovadora para la vivienda universal. Imagínense qué revolución era ese anuncio. Poder tener no solamente vivienda, a propósito, nueva para estrenar, con cero crédito y cero cuota inicial. O sea, nada que tuviera que ver con la tradición colombiana, aquella tradición que decía y dice que para uno tener vivienda se tiene que endeudar, que para uno poder tener vivienda tiene que buscar unas cuotas iniciales, fiadores y codeudores. No, esas figuras que ustedes bien conocen que en la palabra, digamos, no se estimulan las figuras del fiador o del codeudor, pues nosotros nos propusimos borrarlas para que ninguna persona en Colombia tuviera que acudir a esas figuras y a propósito, y mucho menos al gota a gota, que se ha convertido, digamos, en un cáncer nacional. No, y creamos el modelo para complacer a los escépticos, a los que piensan que eso no podía ser posible, nos obligaron a obtener el visto bueno del Banco Mundial, que ustedes lo saben, que es el banco de bancos en el mundo, y el banco no solamente le dio su aval, sino que lo declaró la herramienta innovadora para la vivienda, la vivienda universal. Queridos amigos, cuando ese Banco Mundial le da su aval, cuando los decretos 1058 y 1104 del 2014 tuvieron entonces a través de ese aval toda su razón de ser y de existir, ese día, tal vez yo en mi caso de ojo encharcado, dada la emoción que en mí se contenía, ese día pensaba yo, mire qué tan fácil era resolver un problema colombiano, un problema nacional, un problema de más de 200 años de déficit de vivienda, un país lleno de una sociedad arrendataria. Para información de ustedes, el 64% de los colombianos pagan arriendo. O sea, Colombia es un país de arrendatarios, no es un país de propietarios. ¿Y por qué? Porque los modelos que teníamos nosotros financieros solamente podían incluir en ellos a una pequeñísima parte de la población colombiana, mientras la otra parte, la mayoritaria, quedaba por fuera. ¿Por qué? Porque no calificaba en esas mediciones de los créditos tradicionales de la Banca Nacional. O sea, era una auténtica revolución que luego la ampliamos y la llevamos también al tema de la educación. Ustedes bien saben, Colombia tiene un gran pecado, nunca resuelto, una ecuación sin resolver, pensaba yo. ¿Cuál era la ecuación? Pues que cualquier joven en Colombia, pues la única manera que tenía para estudiar era saber que tenía que ir a una entidad de nombre CETEX y siempre acompañado de un fiador y de un codeudor para quedar endeudado de una carrera de 5 años para que terminara pagándola en 14. Hombre, eso era imposible, digamos, en mi caso, seguirlo soportando. Por lo tanto, el modelo aquel del ahorro, si bien no, nos aplicó para la vivienda, también lo llevamos para la educación. Y sobre ese contexto, digamos que se abría unas posibilidades enormes a través de un modelo financiero que, como el ahorro, ustedes bien saben, es el único modelo financiero reconocido en la palabra como el sistema único de la economía universal. Ahorrar. A propósito, para que Jack me lo corrija, el ahorro viene de la palabra horro con H. Horro con H, que significa liberarse de la esclavitud.
Mire qué bello significado. Yo le decía a Jack ahora que el hebreo a mí me cautiva en el sentido del significado de sus palabras, de sus vocablos. Y en ese del ahorro, no escatimé esfuerzo alguno contándole a Colombia precisamente de las bondades de una nación que ahorrara, de una nación que viviera bajo esos principios y bajo esos valores. Y en mi caso, les decía en privado, reconociendo precisamente que esa entidad que estaba condenada a desaparecer se convirtió en la joya de la corona, que de 500,000 ahorradores pasamos a 3 millones, crecimos casi 5 o 6 veces más, y que además de ello, de las pérdidas operacionales solamente quedó la historia, porque la entidad que yo entregué 4 años después era la entidad que cumplía con los calificativos de AAA dentro del sistema financiero y generando utilidades por doquier en un portafolio de más de 7 billones de pesos. O sea, todo fue a partir de la aplicación de los valores y a partir de la aplicación de los principios. Queridos amigos, llega el año 2016 y a mi retiro del Fondo Nacional del Ahorro, pues se me presenta un reto extraordinario en mi vida. Alguien me dice, Ricardo, ¿y por qué? Si fue capaz de transformar una entidad, ¿por qué no transformamos a Bogotá? Y allí presenté la candidatura a la alcaldía mayor de la ciudad. Por supuesto, pues en un reto formidable que aún todavía me asusto pensando en lo que hice, dado que pues, yo no soy de Bogotá, yo soy de provincia, un hombre de Armenia muy desconocido, que tal vez se atrevió a ser alcalde de esta ciudad de Bogotá, que me había dado su hospitalidad en los últimos 20 años, pero que además yo estaba convencido, como lo estoy hoy, de que Bogotá también es posible transformarla, que así como transformamos aquella entidad, a Bogotá también la podemos hacer. ¿Para qué? Para que le sirva de ejemplo a todo el país nacional. Queridos amigos, no quiero aburrirlos aquí, digamos, con un testimonio extenso. Jack me habilitó un tiempo que no puedo abusar de él, pero en el medio de ello volvamos al título de la charla. La charla dice que la fe como el atributo para la transformación de la nación. Pues bien, la fe, recuerden, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la palabra como atributo. O sea, si la palabra uno la tiene en el conocimiento, pues es un atributo, es una virtud del ciudadano. Ahora, ¿por qué sirve para la transformación de la nación y no para el cambio? Yo siempre explico digamos, la diferencia. El cambio es una modificación de lugar, de modo y de lugar. No, la transformación y la renovación del pensamiento. Es entender los temas de una manera igual pero distinta, de una manera igual pero diferente. Y lo primero que tenemos que hacer en Colombia, como lo hicimos en aquella entidad, en el Fondo Nacional del Ahorro, es empezar a renovar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento y empezar a mirar a los viejos problemas de Colombia o de aquella entidad en aquel ejemplo, empezarlos a mirar como problemas que somos capaces de solucionar. Por eso cuando Jack muy amablemente me presenta como precandidato a la presidencia de la República, yo no lo corrijo en el sentido de que, digamos, yo me he preparado, como dijo algún día Washington, yo me prepararé porque algún día mi oportunidad vendrá. Yo siento que me he preparado para este momento de la vida nacional. Solo Dios irá a permitir si porto la camiseta o no de candidato en el mes de mayo. Digamos que estoy a la espera de una serie de circunstancias, todas incluso muy complicadas que en el momento se presentan, pero yo sigo allí callado esperando la oportunidad a sabiendas de que tengo la preparación, el recorrido, la experiencia, el testimonio, que he corregido muchas cosas en mi vida, que he fortalecido otras que ya contaba con ellas, y en este momento creo que puedo decirle que no hay, o sea, que hay esperanza para una nación, que hay esperanza para Colombia, que Colombia puede ser exactamente la heráldica entre las naciones, que podemos ser exactamente la nación deseada, como en la palabra se nos enseña, que podemos ser Colombia la tierra donde fluye la leche y la miel en todo nuestro país. Hoy por hoy, no hay momento oscuro dentro de la patria colombiana, por el contrario, estamos llenos de posibilidades. Lo importante es que seamos capaces de administrarla en una especie de concepto de mayordomía, de una correcta administración de la nación, llevarla sobre esos principios,
sobre esos valores que escritos han estado desde el origen de la humanidad y que me dicen que ahí está la verdad, la verdad, el camino y la vida de una sociedad. Por eso, queridos amigos, pues diría que esa es como la introducción, esperando de ustedes todas las preguntas que tengan a bien considerar y por supuesto mi gratitud, apreciado Jack, por este momento tan importante que en mi familia estoy aquí en casa haciendo la participación y aquí nos está oyendo mi señora y mi hijo, quienes siempre me acompañan en todo este periplo de la vida nacional. Un Dios les bendiga y mil gracias a todos ustedes. Gracias, doctor Ricardo. Saludos a su señora Gloria Elena y a su hijo. Gracias por hacer compañía en esta noche. Se me ocurren varias preguntas para comenzar mientras quienes nos acompañan van preparando sus preguntas o comentarios. La primera que se me viene a la mente es que usted habla de la fe, de recibir la palabra del Señor, participa dentro del partido Colombia Justa Libres. Eso es un entorno cristiano, evangélico. Ese es el 20% de la población de Colombia, hasta donde tengo entendido. Para ganar la presidencia en un ejercicio democrático, usted y su partido necesitan claramente tener más de ese 20%. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuál es el proceso de seducción a las masas de la mayoría que no están identificadas dentro de ese concepto puramente cristiano? ¿Cómo trasciende ese tema religioso para hacerse a las mayorías que necesita para ser elegido? Pues algún día, Jack, María Isabel Rueda, la célebre cronista periodista del periódico El Tiempo, ella algún día me dijo que oyéndome hablar, decía que esos conceptos le parecían muy religiosos. Y yo le dije, pero María Isabel, ¿qué puede sonar religioso? Ofrecerle a un país que ame al prójimo, que ame a la sociedad, que no mate, que no robe, que no levante un falso testimonio, que no codicie lo que no corresponde. ¿Qué religioso? Yo siento que ese es el país en el que debemos vivir. Y de pronto se quedó mirándome y me dijo, pues, observado así, sí. Le dije, no, es que ese es. Y permítame explicarle, Jack. Si en 57 años de conflicto, nosotros lo único que hemos visto es una lucha de dos ejércitos. Un ejército regular contra un ejército irregular. Y al final de los 57 años, pues yo no creo que ninguno ni hubiera ganado ni el otro hubiera perdido. El único perdedor de ese enfrentamiento inmisericordia durante décadas y centurias fue únicamente la sociedad colombiana. Esa sociedad que quedó precisamente allí en el medio del fuego cruzado. Esa es la sociedad que usted ve que hoy convive en Colombia o convivimos en esa sociedad en condiciones de orfandad, en condiciones de soledad. Hoy hay una sociedad que reclama a gritos un gobierno que la proteja, que la provea, que la asista. Hoy se reclama a gritos un Estado colombiano que entienda que allí hay una sociedad que quedó fríamente olvidada. Miren las estadísticas. En Bogotá el 57% de los hogares son monoparentales, Jack. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas viven solas, el hijo vive solo, o al menos con uno de los dos padres. Nadie volvió a hablar de familia en Colombia. Nadie volvió a hablar de fortalecer la sociedad. Incluso ya nadie quiere tener hijos siquiera. ¿Por qué? Porque el país dejó de hablar de natalidad. Ya la gente quiere tener perros. Nadie quiso volver a tener hijos.
Y resulta que estamos teniendo nosotros unas sociedades huérfanas, unas sociedades, mire lo que llaman la generación millennial, es la generación que nació del 2000 para acá. Esa es la generación de niños huérfanos con padres vivos. Esa es la generación de los hijos de la remesa, de aquellos que vieron partir a sus padres para que ellos cada mes le giren. Un señor que dice que es mi padre es el que me gira cada 30 de cada mes. Y creen que con eso están supliendo precisamente las condiciones de una sociedad. No, nosotros tenemos que amar al prójimo. El amor al prójimo hay que llevarlo como política pública. ¿Y cómo se lleva el amor al prójimo como política pública? Pues amando la sociedad. ¿Y cómo se ama una sociedad? Pues lo dice la Constitución colombiana. Dice que el núcleo principal de la sociedad es la familia, por lo tanto el grito nuestro debe ser primero la familia. Si a mí me preguntan cuál es el modelo educativo que usted concebiría para Colombia, el que favorezca a la familia, el modelo económico, el modelo de salud, el modelo de distribución de la tierra, el que favorezca a la familia en el primer lugar. Y allí es donde nosotros tenemos que llevar una propuesta social sin antecedentes, pero no como se hace hoy, asistiendo de manera desordenada a una sociedad, inventándonos figuras sin ningún orden institucional y creyendo que únicamente teniendo al ciudadano dependiendo del Estado es como nosotros podemos recuperar a Colombia. No, señor. Nosotros debemos dedicarle todos los esfuerzos del Estado es a favorecer a la familia como núcleo de sociedad y a tener en ella el marco de productividad y de riqueza que se reclama en el país nacional. Mire que son conceptos que parecen iguales, pero son distintos. Mucha gente cuando me oye hablar a mí de familia, creerán que yo soy como un consejero matrimonial, creerán que doy como charlas en ese sentido. No, yo lo que hablo es de un llamado completamente social, de amor al ciudadano, de amor al prójimo, de cuidar desde el niño que aún no nace hasta el adulto mayor colombiano. Hermosas palabras y me identifico plenamente con todo lo que ha dicho. Si me permite ahondar un poquito en esa primera pregunta que le hice, no sé si el partido tenga datos históricos de participaciones pasadas en elecciones, cuántos o qué porcentaje de la votación que han recibido proviene de la población no cristiana, qué tanto han trascendido ese grupo de fe, si me permite llamarlo de esa manera, quizá con Nosotros la buena somos esperanza de saber cuál es el potencial futuro, ¿no? nosotros somos un partido muy residente ya, partido de 2 años y medio de creado, Sí. 3 años quizás. Por lo tanto, yo creo que no, por el contrario, yo creo que hemos hecho mucho si apenas gateamos dentro de la democracia colombiana. Imagínese, usted ahorita hablaba que nosotros somos el 20% de la población, y entonces alguien se preguntará, bueno, pero Colombia tiene 50 millones, el 20% son 10, ¿y por qué ustedes apenas están comenzando y son un partido de 500.000 personas? Pues yo en ello aplico una máxima que dice que el voto no se pide, sino que se merece. Y yo creo que a nosotros todavía nos falta merecer mucho para lograr el apoyo de todos los colombianos, pero estamos avanzando en procura de lograrlo y ya hoy tenemos una participación en toda la democracia, desde senadores de la República hasta ediles de la patria. O sea, ya tenemos en más de 575 municipios presencia institucional y yo siento que para tener 3 años de creado, para ser tan recientes, pues hemos avanzado mucho en la democracia, que mucho nos falta seguramente, pero estamos avanzando. Yo le voy a poner un poquito de ají, si me permite, y haciendo referencia al tema de la fe y de la palabra y de los textos sagrados, ¿sí? Y quiero hacer referencia al proceso de paz que no fue aceptado por las mayorías cuando fuimos llamados a ese plebiscito, pero que nos lo metieron a la fuerza. Hoy en día es un hecho, ¿sí? Mi pregunta va hacia el concepto del perdón, ¿sí? ¿Cómo
imaginaría usted una Colombia a futuro para buscar esa paz genuina, ¿no? Encontrar, no sé si el término sea perdón, y entender que en Colombia no solamente están las FARC, sino todos esos grupos criminales que tienen pendiente cuentas con la sociedad y con quienes todavía habrá que negociar o enfrentarlos en la batalla. ¿Cómo aplica ahí los conceptos de la fe y la palabra? Pues digamos que sobre la base, digamos, de la paz, hay un principio por allá en el texto de Isaías que dice que cuando el desierto se torne en campo labrado, en el campo labrado florecerá justicia y el efecto de la justicia será la paz. Ese es precisamente, digamos, uno de los momentos que Colombia tiene que considerar. Nosotros tenemos que volver a hablar de familia en el medio de la sociedad colombiana y volver a poblar nuestro territorio. Nosotros debemos volver a ser capaces de proveer dignidad para la sociedad colombiana. Hoy estamos hacinados en 4 ciudades, cuando tenemos despoblado el campo colombiano. Hoy nosotros debemos ser capaces de volver a construir centros poblados por toda la patria y ser capaces de volver a, digamos, a tener principios de dignidad en la vida, aquellos que se dan del uso correcto de nuestro campo y de nuestras posibilidades. Hoy incluso hasta la seguridad alimentaria del país está en crisis, dado precisamente que nos hemos olvidado de nuestra materia prima, de nuestro territorio, y hoy es necesario volverlo a levantar. Ahora bien, como sociedad también tenemos el principio de la confesión de la culpa. Es necesario, digamos, dentro del encuentro de los sectores armados, la confesión. Luego de la confesión debe venir la restitución. Y en el momento en que se restituye, viene la reconciliación y por lo tanto aflora el perdón. Son 4 pasos sobre los cuales nosotros no podemos pasar por encima de ninguno de ellos. En mi caso, muchas veces propuse en Casa de Nariño la necesidad absoluta de que en Colombia volviéramos a tener el perdón como un momento de sociedad, que volvamos a perdonarnos, y no solamente los que se enfrentaron con las armas, sino también los que sin necesidad de acudir a ellas también ofendimos a nuestro semejante, los que dejamos de cumplir con los deberes, digamos, que se tenían con nuestros propios conciudadanos, los que de alguna manera, digamos, ofendimos con nuestros procedimientos. Recordemos, digamos, los códigos laborales de Colombia son llenos de desigualdad y de injusticia. Ya es hora que el país tenga un reencuentro, que el país reconozca sus faltas, que el país vuelva precisamente a tener en el tributo una fuente de la economía colombiana, un tributo que todos los días lo evadimos y que todos los días buscamos cómo evitarlo. No, yo siento que Colombia tiene que encontrarse con sus culpas. Por eso decía alguien algún día con mucho acierto que una nación para ser libre debe soltar su pasado y debe ser capaz de afrontar su pecado. Y yo creo que allí es donde Colombia tendrá que, en todos los escenarios de la vida nacional, tendremos que tener una especie de mea culpa, un reconocimiento de lo que dejamos de hacer, de lo que no hicimos, para volvernos a reencontrar en una patria nacional. Y para ello necesitamos gobernantes que comprendan precisamente de la necesidad de ese perdón que aflore por los instantes de Colombia. El perdón no es un decir, el perdón es un sentir, querido Jack. Pero en ese orden de ideas, ¿consideraría usted que, no obstante cómo se dio los acuerdos de paz, ¿no?, y se han dado estos últimos 5 años, instancias como la JEP, Mal que Bien, o ¿cómo es que se llama? O de la verdad, se me escapa la palabra, pero esas instancias donde se cuentan las historias, se hacen esos ejercicios de perdón y reconciliación, seguramente incompletos, ¿sí?, pero no serán unos primeros pasos hacia esa reconciliación nacional, a ese mea culpa, o a cimentar, pavimentar un camino
a todo lo que queda por delante, porque los miles de excombatientes de las FARC que puedan estar hoy en día en la vida civil son apenas una fracción de todos quienes hacen parte del conflicto armado, y más allá del conflicto armado, todos los factores de violencia en el país que generan esos problemas, ¿no? Corrupción y demás, ¿no? Que también tienen que entrar en ese ejercicio. Yo siento, Sí. yo siento que hay un buen comienzo, y usted se refiere a la Comisión de la Verdad. Comisión de la Verdad, exacto. Y yo siento que ahí existe un buen comienzo, por supuesto, pues cómo desconocerlo. Pero después de esa Comisión de la Verdad, después de que se confiesa la culpa, entonces el ofensor le debe proveer al ofendido. Entonces ahora viene la restitución. Esa es la parte que aún Colombia no llega allí. Hay un inicio de la Comisión de la Verdad, pero hay una restitución de la culpa que debemos apremiarla. ¿Para qué? Para que se produzca la reconciliación entre las partes, lo que es, digamos, ya la sustancia del llamado perdón nacional. Yo creo que apenas estamos dando esos pasos. Creo que hay que seguirlos favoreciendo en la medida de su permanencia, pero los tendremos que seguir apurando. Yo siento que la deuda es inmensa. O sea que a futuro se pudiera decir que no hay mal que por bien no venga. O sea, ese acuerdo de paz con tantos bemoles, problemas, esa manera amañada en que se le trajo al país como un hecho cumplido, a futuro sí genera esperanza. O precisamente todos los problemas que tenemos hacen que sea imposible considerar acuerdos con ELN y con paramilitares, y que quienes están del otro lado, y que me permito yo pensar que a veces piensan que por no andar armados están exentos de culpa, también tengan que afrontar ese reconocimiento de responsabilidades y pedir perdón y echar para adelante. Pues digamos que en mi caso, yo recuerdo que el acuerdo, mi voto fue no. Y digamos que allí lo hice con plena convicción. Y digamos pues que ese no es como el punto de su pregunta, pero era para decirle lo siguiente. Pero cuando ya el Estado colombiano acudió a algunas figuras que usted tal vez recuerda y fue firmado en el Teatro Colón, correcto, también me dije a mí mismo, y sobre todo ya casi que en la actitud del ingeniero, los ingenieros construimos sobre lo construido, Jack. sí. Entonces, pues básicamente dije, pues aquí ya esto no tiene marcha atrás, no podemos todavía pretender otra vez volver a reabrir el debate. No, ya tenemos que construir sobre lo que se aprobó, y sobre esa base yo creo que Colombia lo que está esperando es que lo podamos seguir desarrollando incluso de manera más rápida a lo que hoy se ha ofrecido. Una última pregunta con relación a temas de fe en política, antes de cederle la palabra a mi amigo Edgar. Una pregunta obligada. Aborto, comunidad LGBTI, divorcio. ¿Cuál es su posición sobre ese tema en una sociedad, en un país teóricamente secular? Es que es muy sencillo. No es sino abrir el libro, abrir la palabra. Nosotros que hemos dicho que somos el partido que defiende la vida, la familia y la sociedad. Entonces, cuando a mí me hablan, digamos, del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, pues por supuesto que no. De Dios da la vida, Dios la reclama en su momento. O sea, no nos es dado a nosotros interrumpirla bajo ninguna condición. Y menos ahora que quieren aprobar aborto sin límite 24 horas antes de nacer. Eso pues, me pueden explicar lo que quieran, pero para mí eso es un crimen.
y por supuesto siempre creo que puedo involucrar al partido. El partido y yo nos iremos a oponer siempre bajo esas consideraciones. Ahora, con respecto a las otras consideraciones de eutanasia, de legalización de droga y demás, pues nosotros tenemos muy claro, si es el caso de la eutanasia, pues hoy estamos viviendo unos momentos muy complicados de sociedad ya, porque se está acudiendo a la ingeniería del lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Unas formas de hablar, ya no con las armas como se hacía antes, sino unas formas de decir las cosas donde la sociedad está, la están llevando a probar lo malo como si fuera bueno. Mire que cuando hablan de la eutanasia, ya nadie habla de eutanasia, sino que se habla de la muerte digna, que son los derechos a morir dignamente. Yo siempre le digo a los defensores de eso, les digo, venga, ¿y ustedes desde cuándo consideran que la dignidad está en la muerte? La dignidad está en la vida, les digo yo. Pero como ellos lo llevan bajo ese contexto, entonces confunden a la sociedad. Así está pasando con la droga. Ahora se nos quiere decir que el Estado ha sido incapaz, ineficiente en la superación del problema del narcotráfico, pero que además de eso se ha encontrado que es que la droga es muy buena en su carácter medicinal. Entonces, que porque es muy buena para la rodilla, que porque cura mucho los dolores, que entonces esos pueden ser virtudes o atributos para pensar en una legalización. Nosotros nos apartamos profundamente de ese tema y entendemos que ahí no puede estar primero concebida una sociedad. No, nosotros el narcotráfico no es un problema de Colombia, es una maldición que nosotros, que nos llegó a nuestro país y que debemos ser capaces de derrotarla. Y sobre esa base, la sustitución de cultivos, el poblar del territorio, volver a copar nuestros territorios, nuestro campo colombiano, debe ser exactamente la respuesta para efecto de poder erradicar esos miles y miles de hectáreas que hoy confunden a nuestra sociedad y que hoy degradan la vida de las generaciones presentes y de las generaciones futuras de nuestra sociedad. Edgar y luego Ángela. Después, Jack. Buenas noches, don Ricardo, ¿cómo está su merced? Bueno, mi pregunta tiene que ver, creo que con el núcleo de lo que usted está hablando. Bueno, por una parte, gratamente sorprendido de el tono y la línea de su discurso, que me parece bastante conciliador para lo que yo he escuchado de otros políticos y otras personas que piensan de la comunidad evangélica cristiana. Me parece que es factible y por eso también me atrevo a hacerlo, a hablar con usted, porque hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo, pero hay una cosa en particular que a mí me causa muchos problemas y es la concepción de familia, porque es que en la concepción de familia cristiana, yo fui cristiano muchos años y conozco, igual que usted, conozco bien las escrituras judeocristianas. Y el modo de pensar evangélico cristiano, que también es diferente de otros tipos y otras formas de cristianismo, a eso hay que decirlo, me preocupa profundamente que ese concepto cristiano de familia, impuesto desde el Estado, va a tocar muchísimos de los principios constitucionales que muestra la Constitución del 91, que están garantizados por múltiples sentencias de la Corte Constitucional, sentencias que, por cierto, no se reconocen en gran parte por la comunidad cristiana. Y de hecho hemos tenido aquí debates, particularmente con doña Vicky, sobre el carácter laico del Estado colombiano, que sí lo tiene. Hay sentencias de la Corte Constitucional que aclaran la Constitución y muestran claramente esto. Y bueno, no solamente eso, sino otras cosas. Entonces, el problema que yo veo a eso es que va a haber muchísimas instancias, por ejemplo, las familias monoparentales,
las madres de cabeza de familia y, por supuesto, las familias de parejas homosexuales. Yo veo que hay un alto riesgo de que justamente todas esas formas alternas de familia, que pues claramente no se reconocen, vamos a decirlo con todas las letras, ustedes no las reconocen, no las van a reconocer. Porque bueno, está claramente definido, pues ante todo en el canon, pues de hecho en el canon de la Torá y en el canon de los escritos. Eso es clarísimo. Uno lo lee y está, y es evidente. Como en el judaísmo ortodoxo, es lo mismo. ¿Cómo van a hacer entonces? Primero, para conciliar ese concepto de familia, con toda la disposición constitucional que ya existe y con toda la jurisprudencia que ya existe, eso por un lado. Y por el otro, segunda parte es, ¿cómo vamos a entrar todos los que hacemos parte de estos 50 millones de colombianos que no somos religiosos, que no somos pocos en las ciudades, obviamente en el campo y esto no tanto, pero en las ciudades somos múltiples los que somos o agnósticos o ateos, yo soy agnóstico en particular. ¿Cómo entramos dentro de esa concepción del Estado? Por lo menos los agnósticos y ateos que yo conozco, todos somos laicos y todos queremos el respeto del Estado laico y no queremos ninguna intromisión de ningún tipo de ideología de ese estilo en las disposiciones del Estado. Y queremos salud pública guiada por medicina basada en la evidencia y por lo que muestra la evidencia que sirve en salud pública y no guiado por tomas de decisiones basadas en cierta axología, en ciertos valores, axología, valores que tienen una razón de origen religiosa. Eso a mí me preocupa y yo sé que absolutamente todas las demás personas que son o racionalistas, o digamos como que estamos más cercanos, digamos, a la cosa del iluminismo clásico, nos preocuparía. Entonces, su merced, ¿cuál es su respuesta a eso? Gracias. Pues mire, apreciado Edgar, no, lo primero no, gracias por su pregunta. Y lo segundo decirle es que bajo esas consideraciones personales nosotros no podemos intervenir, como usted bien lo dice. Por el contrario, tiene que haber el respeto a la creencia de cada quien. Eso es indudable, eso está garantizada. Esa es la libertad de pensamiento, la libertad de creencia, la libertad de la participación en una sociedad. Por lo tanto, no tenga paz en ese tema, que no va a haber ninguna, como digo yo, como ninguna obligatoriedad, digamos, en cualquiera de medida que se vaya a tomar. No, nosotros cuando estamos hablando incluso de favorecer, recuérdelo, ¿de dónde nace? El amor al prójimo. El amor al prójimo digamos, es un mandamiento, déjeme expresárselo de esa manera. El amor al prójimo, el amar al semejante, no importa la condición que él tenga o que él confiese tener, no importa. Pero una sociedad se tiene que querer. Esa es la base de la solidaridad y de la mutualidad. Y para nosotros poder querer al prójimo, pues entonces lo que queremos decir es que se debe querer a la sociedad. Cualquier medida que un gobierno nuestro tenga, pues tiene que favorecer a toda la sociedad, óigamelo bien, a toda la sociedad, sin exclusión alguna. Y entonces sobre esas condiciones será un gobierno para todos los colombianos. Y sobre esas mismas condiciones hemos dicho, y cuando hablamos de sociedad, estamos hablando del núcleo principal que lo reconoce la Constitución de Colombia, eso no se ha cambiado, en su artículo 42 que dice que es la familia. ¿A qué clase de familia? A la que todos pertenecemos, todos, apreciado Edgar, todos, o sea, los que nacemos, los que hemos nacido producto de la relación del padre y de la madre. Ya cualquier otra definición que la persona quiera, cualquier otra condición, nosotros no tenemos por qué juzgarla ni meternos en ella. O sea, nosotros sabemos que en Colombia hay 12 millones de familias, que es precisamente el compendio de los 50 millones de colombianos. Por lo tanto, toda la acción del Estado debe favorecer a esas millones de familias
para que todas ellas puedan tener en ellas prosperidad, puedan tener de pronto no riqueza, que es el acumular de fortuna, pero sí la prosperidad, que es la calidad de vida de una sociedad. Entonces, no va a haber ninguna diferencia para nadie. No, por el contrario, es exactamente en el marco más incluyente del que se quiera. Nosotros nunca vamos a hablar de estratos, de estratificaciones. Nosotros no vamos a hablar de ello, nosotros vamos a hablar de una sola sociedad, apreciado Edgar. Y esos son conceptos que parecen iguales, pero son muy distintos dentro de la vida nacional. Y lo demostramos a propósito, no es una teoría. En el Fondo del Ahorro, toda persona, nosotros nunca le preguntamos, yo nunca le pregunté si era rojo, verde, azul o amarillo. No, si era un ciudadano colombiano, en el caso de la institución que estuviera ahorrando, por ese solo hecho, tenía todo el derecho para acompañarlo tanto en vivienda como en educación, sin exclusiones, sin todo lo que Colombia ha vivido de tiempo atrás. Por lo tanto, este es un país que tenemos que volverlo a repensar, tenemos que volver a construir sobre lo construido en Colombia, a creer en Colombia, a creer en los colombianos, a creer en las posibilidades del país. Y este país lo tenemos que disfrutar todos los que aquí nacimos y aquí vivimos. Por lo tanto, no hay diferencia, querido Edgar. Y en ello me alegra mucho que usted haya coincidido con algunos puntos y lo invitaría a que tuviera la tranquilidad necesaria de que no va a haber ningún gobierno, digamos, de ningún corte distinto a aquel que respeta su constitución y su ley. Ángela. Gracias, don Ricardo. No, a ti, abrazo, Edgar. La verdad que mucha de mi curiosidad está relacionada con Edgar. Perdón. Ángela, otra vez, por favor. La verdad que mucha de mi curiosidades y mi pregunta está relacionada con lo que decía Edgardo. A mí me parece como principio universal todo lo que usted dice de las sociedades basadas en el amor al prójimo. Precioso, pero yo creo que el amor al prójimo también incluye el respeto por el prójimo y por sus creencias, independientemente de las nuestras. Entonces mi pregunta es, si dentro de un marco político con énfasis cristiano, como el de ustedes, hay un compromiso sincero y honesto en el respeto por la Constitución y que cubre los derechos de los grupos alternativos, por falta de una mejor palabra, y si ustedes como conglomerados, no, como grupos, no se comprometen a no ejercer dentro de las partes constitucionales influencia para hacer cambios constitucionales que rompan los derechos existentes. O sea, es una pregunta legal. No, nada que ver con lo que me gusta o creo o no creo. No, claro, Ángela, no, pero también agradeciéndole mucho. No, además, parte de una base. Nosotros en la vida, o al menos quien habla, pudiera convertirse en juzgador de una sociedad. Nosotros no tenemos nada sino aceptar la sociedad en toda su diversidad. Por lo tanto, digamos que allí no habría ninguna acción que, digamos, pudiera emerger para convertirse en desconocedora de cualquier derecho adquirido de esa misma sociedad. No. Eso en la vida pudiera llegarse a dar. Más bien lo que sí estamos hablando es de administrar una nación en el beneficio de la sociedad, en beneficio de toda la sociedad. Y entonces sobre esa base, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, es querernos como sociedad, querernos como sus propios ciudadanos y buscar entre todos las salidas a tantas ecuaciones no resueltas que hoy forman parte de la vida colombiana. Y en ello yo siento que tenemos un país que puede ofrecer todas las garantías, no solamente para vivir en él, sino para prosperar en él también. Vicky, por favor.
Muy buenas noches y buenas noches, doctor Ricardo. Gracias por atender ese llamado y de verdad muy específico. Pues antes de hacer mis preguntas y reflexiones, quisiera dar una claridad sobre respecto a lo que dice el doctor Edgar. Y es que la comunidad, si hay alguna comunidad que realmente siempre ha sido muy respetuosa, y el partido que yo en sus inicios estuve, el doctor Ricardo sabe cómo he estado, indiscutiblemente jamás se ha impuesto y por lo tanto tampoco ha negado a las mujeres cabezas de hogar como familia. Lo que pasa es que eso lo tomó fue en los movimientos del LGTB para decir que nosotros lo odiábamos cuando el referendo de no la familia ni la adopción para homosexuales. Eso es diferente. Ojo. Por otro lado, indiscutiblemente, me ahondo un poquito en lo que dice el doctor Ricardo Arias, y es que recuerde que nosotros no podemos estrellarnos con la Constitución. Y nosotros tenemos una ley de libertad, culto y conciencia, y si hay alguien que ha sido muy respetuoso de eso, y en particular en lo personal, ha sido el doctor Ricardo desde antes, desde cuando era el senador de la familia que nos reflejaba, que él hablaba de este librito que tengo yo aquí en mis manos, el cual he leído muchas veces. Gracias, doctor Ricardo, me lo regaló hace como 15 años, creo yo, 10 o 12, ya ni me acuerdo. Pero indiscutiblemente lo que sí tenemos que entender es que nosotros no estamos en contra, y hay que verlo con claridad. El temor de nosotros los evangélicos que cogimos una ola es que juntos podemos hacer más, pero recuerden que nosotros como entes religiosos que profesamos una fe cualquiera que ésta sea, y somos un país por encima de todo más que laico a confesional, o sea, tenemos una fe, profesamos una fe y hay 4 comunidades bien definidas por la ley. En ese orden de ideas nos unen los principios y valores, el valor a la familia, el valor a la vida y el valor a la justicia con equidad. En ese orden de ideas, en nada nos estrellamos, y yo felicito al doctor Ricardo porque tuvo un caminar conmigo como misionera en zonas de conflicto cuando era director, presidente del Fondo Nacional del Ahorro, porque gracias a él me prendió la bombilla con todos los tramacazos que a veces llevábamos a zonas de conflicto, y él lo sabe, y es de que él llevó un trabajo y nos dejó soñar a nosotros, y muchos en Sincelejo y en zonas apartadas se pudieron hacer a su tierra, pero sobre todo también al estudio, porque el Fondo Nacional del Ahorro también promovía el ahorro para el estudio futuro de sus hijos, y allá llegamos, y sé que entre Borona y Borona hará, pero yo sí tengo que hacer una pregunta al doctor Ricardo, porque pues yo he sido una enamorada del seguimiento de lo que es Movimiento Libres, y me siento hija de Movimiento Libres, no de Colombia Justa Libres, por supuesto, hoy lo digo, él lo sabe, pero indiscutiblemente quería hacerle la pregunta: ¿alcanzamos en estas elecciones a tenerlo como candidato? O bueno, será en el tiempo que Dios diga. Esa es la primera que quiero hacerle como connotación. No quisiera ahondar en otras, porque indiscutiblemente el doctor Ricardo sabe que nosotros hemos sido muy respetuosos. Él ha trabajado en conjunto con nosotros y con el comité distrital y muchas otras esferas donde nosotros jamás, por el contrario, hoy por hoy, si hay un gremio, si hay una comunidad que se siente totalmente insatisfecha y que han sido violados todos sus derechos, es esta corte, y es la comunidad cristiana. Porque es que nosotros, por ejemplo, la Constitución hasta el momento no ha dado un fallo de que la familia no está, se ha tumbado el artículo 42, donde la familia está conformada por hombre y mujer. Así que el doctor Edgar puede diferir mucho de mí, pero eso es constitucional, eso no es bíblico. O sea que no tiene que ver con nuestro libro sagrado, sino que tiene que ver ese a nivel constitucional que nosotros hablamos. Pero yo sí quisiera hacerle la pregunta al doctor Ricardo: ¿alcanzamos a lanzarnos a ese sueño con usted, recobrando los valores? Porque déjeme decirle que sí son los principios y los valores los que podemos lograr la paz, pero la pregunta es: ¿lo logramos, lo alcanzamos, los ilusionamos o seguimos soñando en el tiempo del Señor? Sí, yo creo que seguimos esperando de los tiempos del Señor. Él es el que lo determina. Uno que tiene que hacer es estar preparado. Uno tiene que estar preparado, tiene que estar capacitado para el tema. Entonces, pues eso hemos hecho. Digamos, mantenemos nuestras listas de congreso, ahora para la Cámara y para el Senado. Tenemos más de 72 candidatos. Aspiramos que las personas nos acompañen marcando el león y el número de su preferencia. Y digamos que bajo ese orden, pues seguimos avanzando. Tenemos hasta el 11 de marzo
para una definición final y bueno, pues solo Dios sabe, querida Vicky, ahí estamos, pero ahí estamos haciendo la tarea. Ahí estamos, querida Vicky. Muchas gracias. Y Yo gracias quisiera hacer una pregunta, doctor. Sí, ¿Quién Regina, por más- favor. Ok, gracias, doctor. Perdón. Regina, por No, favor. quisiera preguntarle quién más está en su partido. ¿Quién lo Bueno, acompaña a usted en su partido? Primero que nosotros- todo, quiero felicitarlo, pues, ¿no? Porque de verdad me parece muy bien que va a gobernar con moral, ¿no? Eso quiere decir muy, pues, con lo que en realidad se debe hacer, que no va a aceptar cosas, pues, que va contra la moral, ¿no? Ya que usted es tan moralista, ¿no? Eso me no, gusta mucho. qué bonito, señora Regina, qué bonito eso que usted dice. Y cuénteme con quién más está en su partido. Nosotros en este momento tenemos, digamos, cuatro congresistas, hay 3 senadores, un representante a la Cámara, está el médico Carlos Eduardo Acosta, está el senador Eduardo Pacheco, Edgar Palacio, John Milton Rodríguez. Digamos que allí hay 4 congresistas que creo que han hecho muy bien la tarea. También tenemos diputados, concejales por todo el país. Aquí en Bogotá tenemos 2 concejales, Emel Rojas y Marcos Acosta. Y ahí vamos, digamos, construyendo como esa estructura. Tenemos 37 concejales, tenemos ediles, alcaldes. En fin, digamos que vamos construyendo esa estructura. Pero para construirla, digamos que nosotros sabemos que es un camino largo. Hemos cometido muchos errores, nos equivocamos muy a menudo. Pero ahí estamos corrigiendo, tratando de superar obstáculos y de poder avanzar hacia el país que nosotros nos hemos propuesto, al menos poder anunciar, de ese país que nosotros podemos entre todos construir. Y en el tema que usted me dice, señora Regina, agradeciéndole su Muchas participación, gracias. agradeciéndole su participación, recordemos que por allá en el siglo XVIII fue precisamente del protestantismo la separación de iglesia y de Estado. O sea, esa fue una conquista del protestantismo hace muchos siglos. ¿Qué pasó? Que con el paso del tiempo se confundieron los temas y la gente creyó que separar la iglesia del Estado era sacar a Dios del Estado. Y entonces allí se perdieron las definiciones de los valores, de los principios, el bien y el mal, digamos, se confundieron. Y ahí es donde hoy tenemos esas dificultades, pero yo siento que somos capaces de volver por esas sendas antiguas y de volver a llevar un mensaje de esperanza para toda nuestra nación. Gracias, señora. Bueno, gracias a usted. Ojalá que en el Congreso no vaya a haber gente indeseada, ¿no? Sí, señor. Porque pues la verdad es que si el congresista, pues el Congreso es más o menos el que acepta, el que deja gobernar. Porque pues... El problema, mi estimada Regina, es que si llegan al Congreso en una instancia democrática, no fueron precisamente indeseados, sino alguien los votó, porque así quisieron o porque se dejaron convencer. Sí, realmente. ¿No? Y Sí, eso es un verdad. problema grave que tenemos en nuestra sociedad. Sí, porque pues si dicen en el Congreso vamos a fumigar todas las drogas que encontremos, pues el Congreso va a decir, no, ¿cómo le ocurre? No. Eso no. Eso es lo que digo yo, ojalá que el próximo gobierno no haya, pues antes de elegir, se puede decir, este no, este sí, ¿no? O no. Claro que uno no le sabe la vida a la gente, ¿no? Por acá preguntan, Ricardo, ¿dónde y cómo pueden adquirir su libro? No, con mucho gusto. Yo creo que todavía tengo por ahí algunos ejemplares, pero no es sino que me digan a través suyo ya quiénes estarían interesados y yo los buscaría. Y tengo que buscarlos porque imagínense, pues yo no saqué sino un solo tiraje y eso fue hace ya 10 años. Imagínense, antes tengo que actualizarlo. Me dicen mucho que hay que actualizarlo mucho en sus cifras, pero pues muy honrado con la sola pregunta de que alguien lo quiera adquirir. Tengo una pregunta. Muchas gracias, de verdad. Ángela, por favor. Increíble. ¿Sabe? No ¿Cómo entiendo. se llama cómo hay que buscar su tarjetón? El león. El león. Ese es el símbolo del partido y ahí marca el número del senador y del representante que
que esté en este momento, digamos, en su criterio, señora Regina. Bueno, muchas Nosotros, gracias. nosotros estamos apoyando mucho al senador número 10 a propósito, que es el médico Carlos Eduardo Acosta, y se marca el león y se marcaría el 10. Y No, en entonces la se pide Cámara... tarjetón de León, Sí, señora. para que no vamos a ir a equivocarnos, ¿no? Sí, señora. Eso es lo que hay que hacer, la propaganda. Que la Sí, gente no señora. sabe que cada partido tiene su tarjetón, entonces deme el tarjetón y le pasan cualquiera, ¿no? Ahí sí De le acuerdo. embarramos. Sí, Hay que señora. hacer, hay que Ángela, hacer por esa. favor. Bueno, Una gracias, doctor. que no tiene que Gracias. ver, porque yo estoy un poquito fuera del contexto local. Entonces, me disculpa, pero me causa curiosidad. En Latinoamérica se han crecido los grupos cristianos de manera exponencial, los últimos 20 años tal vez, y por cualquiera que sea la razón. Y aquí los grupos, en Estados Unidos, los grupos cristianos son muy poderosos, legislativamente también. ¿Ustedes están en contacto con los grupos cristianos de otros países y de Estados Unidos? ¿O ustedes siguen alguna corriente cristiana específica? ¿O cómo funciona? ¿O ustedes son un grupo cristiano colombiano y no más? No, ¿cómo funcionan? Pues ahora, señora Ángela, la pandemia nos dejó una serie ¿qué digo yo?, de fortalezas. Y es que aprendimos a comunicarnos de manera muy rápida. Y entonces este tema del Zoom y este tema de las plataformas, pues con la pandemia se popularizaron tanto que nos sirvieron mucho para que pudiéramos contactarnos en todo el continente. Yo tengo muchos sueños, entre ellos que seamos capaces de llevar este partido a los 37 países del continente. Y bajo este contexto, pues digamos que ya mantenemos unas conversaciones con algunos de los nuestros en todos los países. Ellos todavía militan en partidos tradicionales, nosotros ya no militamos en partidos tradicionales, sino partidos nuevos como lo que he mencionado, pero digamos que la internet y las redes y todo esto nos está sirviendo muchísimo para mantener un diálogo permanente. Ahorita el domingo estuvimos muy pendientes de las elecciones en Costa Rica, donde Fabricio Alvarado ocupó el tercer lugar, a muy escasos puntos del segundo lugar, casi pasa a segunda vuelta. Y Fabricio Alvarado es uno de los nuestros que también desempeña con lujo de detalles toda una vida pública en aquel país. Gracias. Pero acá en Colombia, si me permite, la población cristiana evangélica no es un monolito, ¿no? Hay otros partidos también. Claro, hay otros partidos. Es que por eso les digo, a nosotros nos falta, como decía mi papá decía que nos faltaba pelo pa' moño. O sea, todavía nos falta Dígame mucho a mí. por avanzar. Nos falta mucho por avanzar. Todavía, digamos, no hemos logrado la unión del pueblo cristiano en Colombia, digamos, en la participación pública. Hay otros grupos, hay otras comunidades que participan en los partidos tradicionales y con muy buena exposición. Entonces, pero algún día lo vamos a lograr. Estamos avanzando. Yo siento que vamos bien. Estamos avanzando y tenemos que seguirlo haciendo. Jack, una pregunta. Harry, por favor. Gracias, doctor Ricardo. ¿Por qué no nos cuenta algo del modelo económico del Fondo Nacional del Ahorro? Que quedé con algunas, no lo conozco, entonces tengo la incertidumbre. ¿Cómo funciona eso? ¿Y cómo proyecta usted eso al país, no? Pues es que lo curioso de ello, Harry, es que la primera sorpresa, digamos, que yo tuve cuando llegué a la entidad fue que en el Fondo Nacional del Ahorro fue que me quisieron presentar. Perdónenme, para recordar bien. Yo pregunté que quién era el director de ahorro de la entidad y me dijeron
que no existía el director de ahorro. Dije, ve, pero qué curioso, una institución supuestamente del ahorro que no tenga una dirección de ahorro. Y entonces me dijeron, no, pero sí la tenemos de crédito. Y entonces cuando fui a ver, era una entidad volcada, una entidad del ahorro volcada totalmente al crédito. Y allí, Harry, déjeme decírselo así como de manera muy resumida, pero creo que recogiendo lo que pretendo, ahí es donde uno empieza a ver las corrientes, digamos, los sistemas de vida que se van desprendiendo en los países del mundo. Nosotros pertenecemos a una corriente donde nos enseñaron fue a vivir endeudados, a vivir pidiendo plata prestada, a buscar fiadores y codeudores. O sea, nosotros nos dijeron y nos enseñaron unas máximas que son completamente equivocadas, que si uno quería tener algo tenía que deber, que si uno quería tener algo tenía que endeudarse. Y que hemos tenido como cosecha de esa siembra, pues hemos tenido que todos mantenemos, es una sociedad agotada en sus deudas. El mismo país está agotado en su deuda externa. O sea, un país que cree que las posibilidades de desarrollo se dan únicamente en sus capacidades de empréstitos y que ha dejado y ha descuidado la productividad nacional. En el caso particular o individual, nosotros nunca hemos tenido ningún acompañamiento financiero que nos permita más bien no acudir a la deuda, sino acudir al ahorro como símbolo de prosperidad. Y eso fue lo que nos propusimos hacer allí en aquella entidad. Y diseñamos la entidad, fuimos cambiando sin querer queriendo, con mañita, fuimos cambiando los modelos que iba teniendo la entidad. Eliminamos la figura del fiador, eliminamos la figura del codeudor. Empezamos nosotros, digamos, como a tener, sin poner en riesgo la entidad, ojo a eso, sin poner en riesgo la entidad, a dejarla precisamente para que fuera una entidad donde se incluyera a toda la sociedad colombiana. Es que mire, le doy este dato, Harry, Edgar. Yo pregunté cuántos títulos hipotecarios tiene la banca colombiana en aquel entonces. Y me dijeron 1.100.000. Y dije, Padre Santo, y somos 50 millones de colombianos, solamente 1.100.000 lograron calificar para un crédito que los acompañara para comprar su vivienda. Por eso es que ese déficit habitacional nunca se resuelve, les dije. No, nosotros necesitamos un modelo financiero que le dé cabida más bien a los 50 millones de colombianos y le posibilite poder tener su vivienda propia. No solamente por el hecho de tener vivienda, sino que es un símbolo de la dignidad. Y allí materializamos el ahorro, abrimos el ahorro las 24 horas del día para que todo el colombiano pudiera ahorrar. Y allí incluso enseñaba, en mi caso, unas máximas bellísimas, entre ellas una máxima que fue puesta en práctica cuando la reconstrucción de Alemania. Harry, cuando aquella Alemania soportó las guerras mundiales, las dos guerras mundiales, cuando fue anfitrión de ellas, y ese país, terminando la segunda y pretendía recuperarse, un hombre de mucha recordación en Alemania, de nombre John Wesley, propuso 3 máximas fundamentales que decían y dicen: toda nación debe trabajar tanto como pueda, toda nación debe dar tanto como pueda, y la tercera, y toda nación debe ahorrar tanto como pueda. Trabajar, dar y ahorrar. Y allí, enseñando esas máximas que parecen simples y sencillas, demostramos cómo en el modo de vida alemán esas máximas forman parte del carácter, de la virtud y del atributo de cada ciudadano de ese maravilloso país. Y allí también estudiamos, digamos, por qué los orientales tienen un modelo de prosperidad en sus países, precisamente porque el ahorro es su principal virtud. Allí en cualquier país asiático, el Producto Interno Bruto se ahorra en un 47.6%. O sea, es un país que vive siempre cimentado, fundado en todo su producido. Nosotros no. Nosotros pertenecemos a unas corrientes, repito, que nos enseñaron a vivir endeudados. Si ustedes lo ven, digamos que son los sistemas americanos, las famosas burbujas, todo lo que ocurre de cuando en vez, y ahí es donde las sociedades permanecen precisamente a la deriva, sin lograr instantes de la vida nacional. Pues bien, le dijimos al colombiano que ahorrara, le dijimos que todo colombiano debía ahorrar tanto como pueda, le abrimos la entidad al principio del ahorro
Y mire, más de 3 millones, le contaba ahora, de colombianos acudieron a nuestra institución y logramos convertir una entidad que estaba condenada al cierre, se convirtió en la joya de la corona, en la primera de las entidades financieras del orden nacional. Y eso, por supuesto, fue a través de esos principios y de esos valores que están señalados desde el origen de la humanidad. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. No sé si tengamos alguna otra pregunta, comentario. En dado caso, doctor Ricardo, muy agradecido por atender esta invitación, por compartir con nosotros sus ideas, planteamientos, filosofía. Éxitos le deseo. Como decía mi amigo Edgar, algo que me fascinó de su presentación fue su mesura, el tono de su discurso, que es algo que mucha falta hace en este país, así no compartamos estrictamente todos los puntos de vista. Pero personalmente la cabeza no me da con los extremos. Y creo que un diálogo aterrizado, pausado, inteligente es exactamente lo que necesita esta sociedad. Muchísimas gracias a usted, a todos ustedes por compartir con nosotros este espacio. El próximo lunes los invito a que nos acompañen a escuchar a Sandra Leventhal, candidata a la Cámara de Representantes por el Departamento del Atlántico, Partido Nuevo Liberalismo. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche. Gracias. Saludos para Dios les bendiga. Una buena noche para ustedes, don Jack, don Ricardo, para todos, que estén muy bien. Gracias, Edgar, Jack. Gracias, don Jack. Muchas gracias y buenas noches. Muy querido reaparecer en este espacio. Es un gusto.